Fernando Alonso es uno de los pilotos más talentosos de la historia de la Fórmula 1, que no siempre ha conducido los mejores monoplazas. Y la realidad es que la MR26 no está a la altura de lo que se merece, ni siquiera llega a ser un coche mediocre. Ni Alonso ni Stroll pudieron terminar la primera carrera de la temporada. Es una creación fallida, resultado de problemas de comunicación, falta real de implicación en el proyecto y no pocos engaños. Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. He madrugado para sufrir viendo el Gran Premio de Australia, aunque la verdad es que ver a Alonso adelantar 10 posiciones en la salida me dio esperanza, hasta que retiraron el coche por primera vez en la vuelta 14. Ver a Fernando Alonso conducir un monoplaza que no está ni de lejos a su altura 25 años después de su debut en Australia es desgarrador. Y seamos claros, a estas alturas ya podría haberse retirado y aún así ahí sigue, incluso intentando mantenerse positivo en sus declaraciones, aun cuando la realidad es otra. Como psicóloga siempre digo que este hombre me parece un ejemplo de resiliencia brutal. Después de la carrera, Alonso declaró que la primera vuelta es más de instinto que de motor y que lleva 25 años sintiéndose superior. El talento está ahí y lo ha demostrado con la salida que ha hecho teniendo en cuenta el monoplaza que tiene. La autoconfianza también la tiene, que es una de las claves psicológicas de la mentalidad de un buen piloto. Pero claro, si el coche no acompaña, su talento y su autoconfianza no pueden materializarse en victorias. Vale que la asociación de Honda con McLaren hace más de una década fue un desastre, incluso lo de Hispania Racing Team, pero lo que está pasando con Aston Martin me parece inédito en la Fórmula 1 reciente. Esto parece el guión de una película dramática, y como fan de Alonso desde hace más de 20 años lo estoy pasando fatal. Sabíamos que había margen de mejora, mucho. Sabíamos que corría el rumor de que apenas podrían rodar en Australia. Después comunicaron que las vibraciones hacían muy difícil la conducción durante más de 25 vueltas, que las manos de los pilotos se adormecían, pero lo que no sabíamos es que conducir este monoplaza conlleva riesgos para la seguridad de los pilotos derivados de sus problemas de fiabilidad. Vale, detrás de la MR26 hay personas, y todos nos podemos, y de hecho nos hemos equivocado alguna vez en la vida, evidentemente, pero es que no estamos hablando de un equipo recién llegado. Si fuera Cadillac sería comprensible e incluso esperable que tuvieran carencias. Pero estamos hablando de un equipo cuyo dueño se jactaba de que tienen las mejores instalaciones, el mejor túnel de viento y el mejor ingeniero con Adrian Newey. Pero la realidad es que esto es un cúmulo de engaños de unos a otros mucho más complejo de lo que puede parecer. Porque lo que está pasando con Aston Martin no es cuestión de mala suerte, es la consecuencia de un trabajo mal hecho. Porque de nada sirve repetir durante toda la temporada pasada que los esfuerzos del equipo estaban enfocados en el 2026 si metes el monoplaza en el túnel de viento en abril de 2025, si la unidad de potencia no llega ni a mediocre y sobre todo si Aston Martin y Honda no trabajan como equipos cohesionados y según declaraciones de Newey hasta noviembre de 2025 no supieron lo retrasado que estaba el desarrollo del motor. El punto es que el desmantelamiento de la división de Fórmula 1 de Honda era algo conocido y el obstáculo que eso suponía también. Así que no puedo evitar preguntarme cómo es posible que hasta noviembre de 2025 no detectaran esas carencias de personal y experiencia. Además, Newey también dejó claro que de haber sabido esto no habrían trabajado con ellos, porque es que hay más, pero más adelante lo analizaré con calma. En Honda no fueron sinceros con Aston Martin con respecto a su implicación y trabajadores en el proyecto. Engañaron a Stroll y engañaron a Alonso hasta el punto de que estaba tan convencido de que este año tendría un coche competitivo que llegó a declarar que ya estaba enfocado en 2026 y que tenía esperanzas de que si el monoplaza funcionaba se retiraría a lo grande. Alonso declaró que la MR26 sufre unas vibraciones que rompen las baterías, que en Sakura probaron 3 soluciones en banco de pruebas y tenía curiosidad de ver qué probaban, pero la realidad es que apenas rodaron. Alonso no pudo salir en los libres 1 por problemas con la unidad de potencia, según comunicado de Honda, y Stroll solo hizo 3 vueltas. Y en los libres 2 solo completaron 31 vueltas entre los dos monoplazas, siendo claramente los más lentos. Según Honda, en los libres 2 encontraron soluciones al problema de las vibraciones, pero Stroll ni salió en los libres 3 y no pudo ni clasificar. Y Alonso terminó en el puesto 18 en los libres 3, por delante de los Cadillac y Sainz y Stroll que no salieron. En la clasificación, Alonso pudo terminar en el puesto 17. Para el poco kilometraje acumulado, no hizo el peor tiempo y mejoró en casi 2 segundos su propio tiempo de los entrenamientos. Pero lo que Aston Martin necesitaba en los libres de este Gran Premio era rodar. Necesitaban ese kilometraje para poder aprender y
y mejorar aspectos de fiabilidad del monoplaza, y más en entrenamientos, que tienes mucho más control que en carrera, y apenas rodaron. Honda solo es proveedor de Aston Martin, y aún así, Newey declaró que solo les quedaban 2 baterías, y que eran las que estaban montadas en los 2 monoplazas. ¿Cómo puede haber escasez si solo les proveen recambios a ellos? Claro, sin baterías de repuesto no puedes arriesgarte a correr. Y de nuevo, si no corres, no aprendes. Porque una cosa es una simulación y otra muy diferente las condiciones reales de un circuito. Durante la carrera, al menos pudieron rodar, aunque ambos pilotos tuvieron que hacer paradas relacionadas con la conservación de componentes por la escasez de piezas y por datos anómalos en la telemetría. Y aunque volvieron a rodar para al menos usar la carrera como test, como comunicó Newey, al final terminaron retirando los 2 monoplazas. Al preguntar a Alonso sobre la próxima carrera en China, dijo que no hay tiempo y que por eso han sido precavidos en carrera, porque no tienen repuestos. Eso sí, para la carrera de Japón espera que sí haya recambios. Todo este entramado de engaños es realmente complejo, porque Newey dice que fueron engañados por Honda y no se percataron hasta noviembre de 2025. Como cliente, Aston Martin tiene que recibir la unidad de potencia por la que ha pagado, eso es verdad, pero tampoco podemos obviar el hecho de que como equipo deberían haberse implicado en la supervisión del proyecto. Me explico. Y es que me resulta muy sorprendente hasta qué punto la situación de Honda parece haber sido una sorpresa para Aston Martin. Cuando se firmó el acuerdo, las conversaciones llevaban meses en marcha. La reducción de la presencia de Honda en Fórmula 1 era evidente incluso con el plan de continuidad con Red Bull en marcha, y en 2023 ya se informó sobre el recorte del programa de Fórmula 1 de Honda. Aún así, Newey afirma que él y otros altos cargos de Aston Martin solo se dieron cuenta de la falta de experiencia del, entre comillas, nuevo programa de Fórmula 1 de Honda en noviembre del año pasado. Dijo: Lawrence Stroll, Cowell y yo fuimos a Tokio para hablar de algunos rumores que sugerían que su objetivo inicial de potencia no se alcanzaría para la primera carrera. Y de ahí salió el hecho de que había menos personas trabajando, que no muchos de los trabajadores originales habían regresado cuando reiniciaron el proyecto. Pero en mayo de 2023, medios como The Race ya informaron de que Honda estaba trabajando con una estructura de Fórmula 1 mucho más pequeña, porque muchos de sus ingenieros de Sakura habían sido trasladados a proyectos de neutralidad de carbono, y una sede en Reino Unido que colaboraba en desarrollo de sistema de recuperación de energía fue vendida a Red Bull Powertrains. También se sabía que Honda participaba en discusiones técnicas sobre el reglamento de 2026, pero sin dedicarle el mismo nivel de atención que nuevos fabricantes como Audi o Red Bull, o los fabricantes existentes que empezaron a prepararse para 2026 lo antes posible. En septiembre de 2023, Honda admitió abiertamente que estaban trabajando con menos recursos después de su retirada inicial de la Fórmula 1. Esto se refería a la falta de personal en el proyecto y a sus esfuerzos por corregir esa carencia, no a un problema financiero. Parece imposible que Aston Martin no realizara una investigación exhaustiva antes de firmar un acuerdo, teniendo en cuenta la escala del proyecto y más si está financiando una parte importante. Puede que hubiera problemas de comunicación durante el proceso o cierta reticencia por parte de Honda a admitir ante su nuevo socio en qué estado real se encontraba el proyecto a medida que se le exigía más. También podría ser resultado de un exceso de confianza por parte de la dirección de Honda. El responsable técnico Tetsushi Kakuda afirmó en 2023 que algunas de las personas clave que habían llevado a Honda al éxito en la Fórmula 1 seguían formando parte del proyecto, pero la realidad es que nunca quedó claro a quiénes se refería exactamente, sobre todo porque los líderes más visibles como Masashi Yamamoto, Toyoharu Tanabe y Yasuaki Asaki ya se habían marchado o estaban a punto de hacerlo. Honda podría haber subestimado el impacto de estas salidas, la dificultad de empezar un proyecto de cero más tarde que sus rivales y el nivel de exigencia que suponía hacerlo con ingenieros con poca o ninguna experiencia en Fórmula 1. Es muy extraño que las señales de alerta no se detectaran antes de noviembre de 2025. Y la consecuencia de estos engaños, esta falta de cohesión y trabajo en equipo, ha dado como resultado un monoplaza muy alejado de las expectativas mínimas de calidad y sobre todo de lo que se merece Fernando Alonso. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que la situación puede mejorar pronto? Déjamelo en comentarios porque me encantará saber tu opinión. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.